Bienvenidos otra vez a nuestra serie sobre el idioma inglés Superverbos. Habla su servidor, Philip Walker. Y durante esta lección 5 de la serie, vamos a estudiar el verbo to do, una estrella gramática. To do a grammatical star. Porque este verbo hace mucho en la gramática en inglés. Usamos to do para la frase empática, la frase negativa, la pregunta y también respuestas a las preguntas. To do es uno de los dos verbos mayores en inglés que significan hacer. Pero los usos de los dos verbos son distintos. Un verbo que significa hacer es el verbo to make, para algo que se usa y para las citas. Por ejemplo, hacer galletas, make cookies. Hacer café, make coffee. Poner una cita, make an appointment. To do significa hacer en el sentido del trabajo, tarea u obligación. Antes que estudiemos el verbo to do en detalle, vamos a ver algunos ejemplos con el verbo to make. To make es un verbo irregular. Su pasado es made y el continuo es making sin la E y el participio es made. Made no existe. Por favor, haz más galletas. Please make more cookies. Usamos make porque usamos las galletas, las comemos. Ella está haciendo el desayuno. She is making breakfast. She is forman she's. She's making breakfast. Y en inglés solemos decir esta frase sin el artículo. Sin embargo, si alguien dice she is making the breakfast, lo entendemos. Está bien, pero nosotros solemos decir la frase sin artículo. Mi esposa hizo el almuerzo. El pasado de to make es made. My wife made lunch. El cocinero hace sopa cada noche. The cook makes soup every night. Y usamos makes con la S porque es la tercera persona singular. Con el verbo regular usamos la S. Aquí les doy algunos ejemplos con el verbo to do. Por favor, haz tu tarea escolar. Please do your homework. Tarea escolar, homework, o sea, casa, trabajo. Ella está haciendo su trabajo. She is doing her work. Con contracción, she is forman she's. Mi esposa hace mucho trabajo en casa. Mucho trabajo puede ser a lot of work o lots of work. My wife does a lot of work at home. My wife does lots of work at home. Mi esposo hizo el trabajo ayer. El pasado de to do is did. My husband did the work yesterday.
Aquí podemos estudiar las formas de to do, indicativo y subjuntivo. Yo hago, I do. Tú haces, vos haces, usted hace, you do. Él hace, he does. Does. Ella hace, she does. La cosa o idea, it does. Hacemos, we do. Ustedes hacen, vosotros, vosotras hacéis, you do. Ellos hacen, ellas hacen, they do. Pero el subjuntivo es I do, you do, he do, she do, it do, we do, you do, they do. El subjuntivo presente de subjuntivo siempre es do. El pasado es did, continuo doing, y el participio done, o sea, hecho en inglés, hecho, hecha, hechos, hechas, done. Y hay un modismo con done en inglés y significa terminé, I am done, I'm done. I'm done no significa estoy hecho, significa terminé, ya terminé, he terminado, acabo de terminar. Este verbo to do tiene muchos usos gramáticos en inglés y usamos to do para decir la frase enfática en inglés. En español se usa sí para la enfática, para hacer una frase más fuerte. Sin embargo, con casi todos los verbos en inglés usamos to do. To love es amar o con personas puede ser querer. Es un verbo regular, pasado loved con la D, continuo loving, participio loved. Ella te ama, amigo, ella te ama. She loves you. She loves you. Y para la tercera persona singular usamos la S. She loves you. Bueno, amigo, ella sí te ama. Sí te ama. Frase enfática. En inglés usamos la forma apropiada de to do para la tercera persona singular es does. She does love you. Okay. Anoten en la frase regular usamos la S aquí. She loves you. Pero con la enfática usamos does love. Does love. O sea, usamos el subjuntivo de la tercera persona singular con la frase enfática. En la frase enfática, to do es un auxiliar y usamos el subjuntivo. Porque si no hubiera duda en la mente de alguien, no habría necesidad de usar la enfática. Esta frase sería suficiente. Es la lógica en inglés. Otro ejemplo. To work, trabajar. Verbo regular. Pasado, worked. Con la ed. Continuo,
working. Participio worked. Trabajado, trabajada, trabajados, trabajadas, worked. Trabajo aquí. I work here. Bueno, créalo o no, sí trabajo aquí. I do work here. Con el pretérito en español. Trabajaste aquí. You worked here. Sí trabajaste aquí. You did work here. You did work here. Con la frase en el pasado, en la enfática, usamos el pasado de to do, did. Y conservamos el presente de subjuntivo de work. No usamos el pasado de work, usamos el pasado de do, de to do. You did work here. Trabajaste aquí. You worked here. Si trabajaste aquí. You did work here. Si no uso to be y no hay auxiliar, uso to do para formar la frase negativa. Y pongo la palabra negativa not entre to do y el verbo principal. Entre las dos partes del verbo de la frase enfática. Ella te ama. She loves you. Ella no te ama. She does not love you. She does not love you. Ponemos not entre does y love. O ustedes pueden pensar en esto de esta manera. Ponemos not antes del verbo principal y la forma apropiada antes de not. Hay dos maneras de pensar en esto. Does not forman la contracción doesn't. Doesn't. She doesn't love you. She doesn't love you. Trabajo aquí. I work here. No trabajo aquí. Usamos la forma do. I do not work here. Do not forman la contracción don't. I don't work here. Trabajaste aquí. You worked here. No trabajaste aquí. You did not work here. Did not forman la contracción didn't. You didn't work here. Hay contracciones negativas con to do para la frase negativa. Do not forman don't. Does not forman doesn't. Did not forman didn't. Les doy más ejemplos aquí con el verbo to speak. To speak es un verbo que significa hablar en inglés. Y tenemos que usar este verbo con los idiomas para decir hablar algún idioma. Hablamos inglés. We speak English. Para la frase enfática, no hablamos inglés. We do not speak English. Con contracción, we don't speak English.
Ella habla francés. French. She speaks French. Y para la tercera persona singular, ponemos la S aquí. She speaks French. Ella no habla francés. She does not speak French. Y con contracción, she doesn't speak French. Él hablaba alemán. Alemán, German. German. He spoke German. Él no hablaba alemán. He did not speak German. He didn't speak German. Y anoten con la frase en el pasado, la frase básica usa el pasado. Y en este caso, to speak es un verbo irregular. El pasado es spoke. Spoke. Pero en la frase negativa usamos el presente de subjuntivo speak. He did not speak. He didn't speak. Y to speak es un verbo irregular. Pasado, spoke. Continuo, speaking. Y el participio es spoken. Spoken. Spoken en inglés, bueno, hablado. Speak no existe. Usamos to do para formar la frase negativa y ponemos not entre la forma apropiada de to do y el verbo principal. También usamos to do para hacer preguntas y para hacer la pregunta intercambiamos los dos primeros elementos de la frase enfática. Aquí les doy algunos ejemplos con la frase básica y luego con la pregunta. Ella te ama. She loves you. Ella te ama. Does she love you? Does she love you? La enfática sería she does love you. Intercambiamos los dos primeros elementos y preguntamos, does she love you? Trabajaste aquí. You worked here. ¿Trabajaste aquí? Did you work here? Did es el verbo to do en lo pasado y usamos did para la enfática en lo pasado y para hacer preguntas sobre lo pasado. Ella habla francés. She speaks French. Ella habla francés. Does she speak French? Y aquí no usamos la S porque tenemos la forma de to do. Intercambiamos los dos primeros elementos de she does speak French. Y preguntamos, does she speak French? Él hablaba alemán. He spoke German. Él hablaba alemán. Did he speak German? Did he speak German? Y con esta pregunta usamos el pasado de to do y el presente de subjuntivo de speak. Did he speak German?
Bueno, acabamos de ver algunos ejemplos de hacer una pregunta. ¿Cómo respondemos a alguna pregunta? Bueno, algo interesante. La pregunta en español, ¿ella te ama? En inglés la pregunta, ¿Does she love you? Puedo responder en español, sí, ella me ama. Sin embargo, puesto que ya sabemos que hablamos de ella y no hablamos de otra señora, solamente tengo que decir, sí, me ama. Puedo omitir el sujeto ella. No tengo que decirlo, porque ya comprendemos que hablamos sobre ella. En inglés puedo responder, yes, she loves me. Yes, she loves me. En inglés no podemos omitir el sujeto. Sin embargo, ya comprendemos que hablamos sobre amarme, y puedo responder, yes, she does. Yes, she does. Aquí tengo la parte subrayada que podemos omitir en los dos idiomas. En español podemos omitir ella. En inglés podemos omitir loves me y podemos usar does, la forma apropiada de to do. En español podemos omitir el sujeto si ya comprendemos el sujeto. En inglés no podemos omitir el sujeto, sin embargo, podemos omitir el verbo y el complemento. Podemos omitir otros elementos de la frase en la respuesta. Y a veces decimos este tipo de frase durante la conversación. Si ya comprendemos del verbo y el objeto y el complemento, podemos hacer esto también en la conversación. Los dos idiomas pueden omitir elementos, sin embargo, elementos distintos. La misma idea, pero de otra forma. No, ella no me ama. No, she does not love me. Triste. No, no me ama, porque ya sabemos que hablamos de ella. En inglés, no, she does not. Y la forma más común es con la contracción. No, she doesn't. Para decir la respuesta negativa, la respuesta más común es la frase con contracción. No, she doesn't. Esta respuesta sería más fuerte. No, she does not. Una negativa enfática. Bueno, ¿qué digamos? Y la negativa normal, no, she doesn't. Él hablaba inglés. Did he speak English? Sí, él hablaba inglés. Sí, hablaba inglés, porque ya sabemos que hablamos de él. Yes, he spoke English. Pero en inglés puedo usar did y puedo omitir spoke English. Yes, he did. Yes, he did. Porque ya comprendemos que hablamos sobre el hablar inglés. No,
Él no hablaba inglés. No hablaba inglés. No, he did not speak English. No, he did not. No, he didn't. Algo muy interesante y muy útil, porque las personas que hablan inglés usan este tipo de frase todos los días. Podemos hacer lo mismo con otros auxiliares también. El verbo to eat es comer. Verbo irregular. El pasado es ate. Continuo eating. Y el participio comido, eaten. Eaten. ¿Tú has comido? Have you eaten? Sí, he comido. Yes, I have eaten. I have con contracción con el verbo perfecto. Yes, I've eaten. Sin embargo, ya sabemos que hablamos sobre el comer y en inglés puedo responder, yes, I have. Yes, I have. Y comprendemos este elemento. No, no he comido. No, I have not. No, I haven't. Have not forman haven't. También podemos hacer esto con el verbo to be. ¿Es usted el profesor? Are you the teacher? Sí, soy el profesor. Yes, I am the teacher. Con contracción, yes, I'm the teacher. I am forman I'm. En español, puedo responder sí lo soy. Sí, lo soy. En inglés podemos decir este atajo, yes, I am. Yes, I am. No, no soy el profesor. No, I am not the teacher. No, I'm not the teacher. No, no lo soy. No, I am not. No, I'm not. I'm not. Y no tengo que decir the teacher, porque ya sabemos que hablamos sobre el profesor, el maestro. Una observación más antes que terminemos. El verbo to be no tiene enfática en inglés. No usamos to do. Solamente podemos enfatizar el verbo en vez de la enfática. Mi hermano es el presidente. My brother is the president. My brother's the president. Brother is, forman brothers. Is forma contracción con casi cualquier palabra. Si queremos decir, mi hermano sí es el presidente, lo único que puedo hacer en inglés es enfatizar el verbo is, hacer hincapié en is. Y para hacer eso no uso la contracción. Mi hermano sí es el presidente. My brother is the president. Mi hermano es el presidente. My brother is the president. My brother's the president.
Mi hermano sí es el presidente. My brother is the president. Is the president. Bien, acabamos de estudiar el verbo to do, uno de los dos verbos mayores que quieren decir hacer en inglés. To make se usa para las citas o para algo que se usa, y to do para el trabajo, tarea o obligación. Y usamos to do para decir la frase enfática, para decir la frase negativa, la pregunta y las respuestas a las preguntas. Es un superverbo porque es una estrella gramática en el idioma. Hace mucho en el idioma, tiene muchos usos gramáticos. También quisiera decir gracias a mi iglesia, la Iglesia Luterana Nuestro Redentor, por patrocinar esta serie sobre el idioma inglés Superverbos. Y estamos aquí para cumplir con sus necesidades espirituales. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, hay necesidad de oración, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Que el Señor les bendiga hasta que estudiemos otro superverbo durante la sexta lección, otra lección interesante e importante. Hasta la próxima. Bendiciones y adiós.